Muy buenas noches, mi nombre es Brian Steven Canacuán, soy estudiante de la carrera de Derecho, Facultad de Jurisprudencia, en la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes, Extensión Puyo. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy importante, el cual se denomina norma y ley, una controversia conceptual, redactada por el doctor Edmundo Pino Andrade. Desde hace mucho tiempo se ha manejado en discusión dogmática dos formas de comprensión de las normas penales. La una se encuentra en base a las posturas imperativas que definen las normas como normas de determinación para realizar o dejar de realizar una conducta. Por otra parte, la doctrina penal ha utilizado otra combinación en la clasificación de las normas. La norma de conducta dirigida a los ciudadanos y por otro lado la norma de sanción que va dirigida para los jueces. Tradicionalmente se define al derecho penal como un conjunto de normas jurídicas, las mismas que regulan la conducta humana en relación con la convivencia. Dentro del derecho penal como ordenamiento normativo, sabemos que es un complejo o un conjunto de normas dentro del cual el concepto de norma jurídica es uno de los elementos esenciales del propio concepto dentro del derecho penal. De acuerdo al doctor Muñoz Conde y al doctor Luis Gracia Martín, manifiestan que es un conjunto de reglas jurídicas que ordena la convivencia social. Desde una perspectiva determinada, constituye un corpus normativo. La existencia de la norma y el nacimiento del deber jurídico. La norma penal, en un Estado social y democrático de derecho, surge desde la base social como un resultado entre un juego interactivo de los sujetos que nos conlleva dentro de un conflicto a un compromiso entre las partes. Los tres elementos que deben utilizarse para dar cuenta de las normas del derecho son su legalidad en conformidad al ordenamiento jurídico, su eficacia social y su corrección material, con los que se corresponden tres conceptos: jurídico, sociológico y ético. Dentro de las teorías de la norma de Carlos Binding, nos dice que en toda regla penal se aperciben, incluso a la más somera inspección, dos partes distintas, aunque relacionadas de principio a fin, de antecedente a consiguiente: el precepto y la sanción. El precepto suele ser la descripción sintética de un supuesto hecho de algún individuo, y la sanción es la pena que se asocia a esa conducta realizada. En lo que concierne a teorías imperativistas, la norma jurídica conciben como un mandato o imperativo. Sostienen que un ordenamiento jurídico es un conjunto de imperativos que reflejan la voluntad general o la voluntad de la mayoría, dirigida al querer individual, que cada sujeto o individuo en concreto así lo decide, con el propósito de mantener el orden y la convivencia social. La ley penal. La esencia de la ley penal no está exclusivamente en su función de prevenir los comportamientos injustos o contrarios al bien común. Desde tiempos remotos se ha resuelto que la ley tiene también la aptitud de enseñar al hombre la conducta correcta en las relaciones con el prójimo y en todo el ambiente comunitario.
En tal virtud, San Basilio decía que la ley es doctora y maestra. Dentro de la estructura de las leyes penales encontramos a la norma. La norma es la que indica la conducta prohibida y la norma se encuentra dentro de la ley. En cuanto a la estructura de la ley penal, existen dos elementos. El primero, que es el precepto legal, el mismo que contiene a la norma y es el que describe la conducta prohibida. Y el segundo es la sanción. En el derecho penal se encuentra expresada en la pena. Asimismo, queremos definir el concepto de ley. Ley es la manifestación de la colectividad expresada mediante los órganos constitucionales y publicados conforme a los preceptos vigentes. Y así, de materia punitiva se trata, es preciso argumentar que en ella se definen delitos y se establecen o se amplían las penas, o asimismo medidas de seguridad. En lo que concierne a la función garantizadora de la ley penal, tiene una función determinante en la garantía de la libertad. Esta función suele manifestarse en la máxima nullum crimen, nullum pena, sin lege. El rango constitucional de este precepto es hoy en día indiscutido. De esta forma, el principio nullum crimen, nullum pena, sine lege, o principio de legalidad, alcanzó cierto carácter fundamental en el derecho penal como principio constitucional y como principio propiamente penal, independientemente de cualquier teoría de la pena. En este punto vamos a hablar de las 4 consecuencias del principio de legalidad, las mismas que se ven forjadas en forma de prohibiciones, tanto para los jueces como para los legisladores. Para los jueces tenemos la prohibición de analogía y la prohibición del derecho consuetudinario para fundamentar o agravar la pena. Y para los legisladores, la prohibición de retroactividad y la prohibición de leyes penales indeterminadas o imprecisas. Para llegar a la verdadera comprensión de la norma sobre la cual debe construirse la teoría del delito, es necesario considerar la función que se le atribuye al derecho penal. Comprender asimismo que el derecho penal es el mecanismo que direcciona a los ciudadanos con la finalidad de evitar la lesión de los bienes jurídicos. Muchas gracias.